identificado años atrás, vemos que en los primeros reportes ya estaban desde 2019, ¿no? Diciembre del 2019, principalmente en China, en Wuhan, donde se evidenció que había un probable foco, que eran los mercados donde se vendían justamente mariscos o animales marinos, ¿no? Y casualmente, ¿por qué pasa esto? Porque la mayor parte de población china tiene, bueno, una costumbre tradicional siguiendo una dinastía antigua china que data de muchos años atrás, de comer la comida cuando está hambriento, pero también comerla porque puede servirles como medicina. Ellos han mal identificado este concepto y pues abusan, hacen concursos por comer incluso estos animales contaminados, y casualmente la política de restricción ahorita del consumo y la venta de animales de fauna y vida libre se ha establecido para ser una medida de contención efectiva en cuanto a coronavirus, ¿no? Entonces, vean que en el transcurso de los meses de diciembre 8, donde el primer caso empieza con los síntomas en la provincia de Hubei, ¿no? En China, Wuhan, vean que va aumentando exponencialmente y no hay un control adecuado de esta epidemia, porque evidentemente hay una probable transmisión comunitaria, porque la mayor parte de casos fueron identificados en esta provincia. Sin embargo, hay una diseminación posterior, y vean que ya para el 30 de junio hay una alerta mundial de la Organización Mundial de la Salud, considerándolo un problema de salud pública, ¿no? Y fuera de China ya habían 82 casos confirmados. Llama la atención porque en la epidemia de SARS también pasó así, y vean ustedes que en el transcurso de los meses, pues hasta julio del año siguiente, donde se declara ya una contención después de haber tenido casi más de 8.000 casos acumulados, ¿no? Nosotros estamos prácticamente en la mitad, estamos en marzo acá, y no sabemos cómo se va a comportar esto, a pesar de haber tenido ya experiencias previas con SARS y posteriormente con MERS, ¿no? Entonces, vean ustedes el mapa. Con la diseminación prácticamente se habla ya de una pandemia. Estamos viendo los primeros reportes en estos últimos días ya en Brasil, Argentina, Colombia, Ecuador y también Perú, por supuesto. ¿Qué datos claves son necesarios para el personal de salud? El nombre de virus es como tal SARS coronavirus 2. Esto es una recombinación del virus inicial del SARS, ¿no? No es una mutación, es una recombinación. El nombre de la enfermedad viene del inglés coronavirus disease, ¿no? Del año 2019. Y el R0, que es decir, la tasa de cuántos casos va a generarse de infección a partir de un caso inicial, es decir, 2.3 casos contagiados por cada caso, ¿no? Entonces, miren, el R0 de influenza es 1.28, a diferencia de lo que estamos viendo. Es un virus que pueda tener mayor tasa de infecciones, ¿no? Infectividad en este caso. Entonces, para Perú ya el primer caso ha sido confirmado, y evidentemente en la literatura se han manifestado bastante los métodos de transmisión, es decir, gotitas y contacto, que son justamente las principales medidas de prevención que debemos tomar en estos casos, pero también hay fomites y adicionalmente la ruta fecal oral que está siendo explorada. El periodo de incubación es de 5 a 6 días y máximo hasta 14. Este virus puede persistir en superficies inanimadas, pero depende de muchos factores como la humedad. Usualmente pueden ser hasta 9 días, pero no está bien esclarecido esta duración. Para el 6 de marzo, la situación actual de coronavirus ya nos presentaba el primer caso confirmado en Perú, y horas después ya teníamos casos también confirmados en Colombia, y con un total de más de 100.000 casos totales confirmados, y solo en días, no en este día por ejemplo, se reportan ya más de 3.700 casos nuevos. A pesar de que la mortalidad está concentrada, como vemos, en China, Italia, Irán,
Corea del Sur, ¿no? Donde prácticamente se habla también de una transmisión comunitaria. Nosotros tenemos que evaluar situaciones individuales. Y esto es algo que llama la atención porque ha ido variando en el transcurso de los días. ¿A quién debemos hacer el test? ¿A quiénes debemos considerar como los pacientes que debemos tener justamente considerar para este tipo de enfermedad? Como tal, hay que combinar hallazgos clínicos y factores de riesgo epidemiológicos. Nosotros podemos tener fiebre o síntomas y signos de infección respiratoria baja, tos o dificultad respiratoria, y adicionalmente más un factor de riesgo epidemiológico, es decir, cualquier persona, incluyendo el personal de salud que haya tenido contacto cercano con un caso confirmado por laboratorio de este nuevo virus dentro de los 14 días del desarrollo de estos síntomas. Y contacto cercano se refiere pues a una persona que ha estado por lo menos a una distancia de 2 metros de un paciente que haya tenido esta infección. No, sin embargo, queda en el aire los pacientes que pueden haber estado en contacto con pacientes que obviamente no han tenido la clínica típica o los síntomas. Entonces no sabemos realmente cómo va a evolucionar estos criterios y, como dijo acá, están sujetos a cambio. Si hay historia de viaje a áreas afectadas, lógicamente donde hay ya evidencia de transmisión comunitaria, China, Irán, Italia, Japón, Corea del Sur, dentro de los 14 días del desarrollo de síntomas y los síntomas que hemos descrito en los hallazgos clínicos. Pero como les digo, también podría ser en los escenarios donde hay enfermedad respiratoria aguda baja, como neumonía, síndrome de distrés respiratorio del adulto y que requiere hospitalización y no hay un diagnóstico alternativo, como un caso de una influenza estacional, ¿no? Y no hay un antecedente de exposición identificada. Entonces, en la mayoría de situaciones, pues ahora estamos abocados a la búsqueda de estos criterios y tomar las muestras respectivas para la identificación rápida de estos probables casos o sujetos en investigación. Y como vemos la mortalidad tanto por edad, sexo, condición preexistente, vean ustedes que el grupo etario más comprometido en los datos de CDC de China son justamente pacientes mayores de 80 años, ¿no? Con una tasa de mortalidad de casi 14.8%, a diferencia de otros grupos como los niños o pacientes más jóvenes donde no supera el 0.5%. En varones aún predominando 2.8% y las condiciones preexistentes que condicionan justamente esta tasa de mortalidad como la enfermedad cardiovascular y diabetes y enfermedades respiratorias crónicas son las que han sido vistas como predictores de muerte. Vemos que este es uno de los primeros reportes que salen de 49 pacientes que eran infectados inicialmente solamente en Wuhan, China, donde la mayor parte de ellos presentaba fiebre, casi en un 98%, seguido de tos y disnea. Como tal, son síntomas respiratorios bajos, no estamos viendo los clásicos síntomas respiratorios altos que se pueden ver en otras enfermedades como influenza, ni tampoco hay síntomas gastrointestinales como en el caso de SARS, por ejemplo, que se veía en un menor porcentaje, ¿no? Igual, en el laboratorio destaca sobre todo la linfopenia y en muchos de estos pacientes pues tenemos niveles de procalcitonina normales, ¿no? Hasta un 70%. Sin embargo, se ha evidenciado que hay un aumento de las citoquinas proinflamatorias y la mayor parte de estos pacientes que tenían ingreso a cuidados intensivos tenían complicaciones cardiovasculares como lesiones cardíacas. A su vez, como estamos viendo, el patrón y el compromiso pulmonar en pacientes críticos principalmente era bilateral, ¿no? Con áreas bilaterales múltiples, consolidados lobulares y subsegmentarias. Y en no críticos se evidenciaba un vidrio esmerilado bilateral y también algunas áreas de consolidación. Entonces, el 100% de estos pacientes, de estos primeros reportes, muy adicional al uso de antibióticos, que prácticamente, como digo, 100%,
utilizaron antivirales casi en más del 80%. La mortalidad general para este estimado de pacientes fue de 15%, pero en UCI se concentró hasta un 38%. Los pacientes iniciaron con medidas de aislamiento, sobre todo de gotitas, y bueno, acá se cuestionaba bastante ya el rol de algunos medicamentos, ¿no? Si realmente estos antivirales tenían algún grado de efectividad en limitar las complicaciones, tal como se ve en otros huéspedes inmunocomprometidos, como es el caso de pacientes que tienen influenza, y también la efectividad de derivados nitroimidazólicos también, ¿no? Nitazoxanida en este caso. Sin embargo, cuando empiezan ya a tener un reporte más conciso, esto es a los 2 meses del brote en todo China, ya tenemos algunos datos adicionales como un periodo medio de incubación estimado de 4 días. Seguimos corroborando que fiebre y tos fueron los síntomas principales y adicionalmente linfopenia, como dijimos, ¿no? Pero algún grupo de pacientes pues casualmente no habían lesiones tomográficas en aquellos que tenían enfermedad no severa, hasta un 18%, y solamente un 3% de los que tenían enfermedad severa no tenían hallazgos tomográficos evidenciables, ¿no? Y se estimó una mortalidad hasta de 1.4%. Vean ustedes que con el reporte anterior y obviamente con mayor población la mortalidad y el denominador va a cambiar, entonces es 1.4%. Solo 2% de estos pacientes habían tenido contacto con área silvestre y la mayor parte de ellos eran residentes de Wuhan o estuvieron en contacto con ciudad o visitaron directamente esta ciudad, ¿no? Porque hasta eso no había ninguna evidencia de una transmisión todavía en la comunidad. Acá hay algunas diferencias inmunológicas que son importantes destacar. Miren ustedes que con SARS, ¿no? Obviamente hay una transmisión a través del virus que viene de los murciélagos, ¿no? En este caso las civetas, que son mamíferos también que son parecidos a los mapaches. El episodio de SARS del 2003 nos dice que ya hay liberación de citoquinas proinflamatorias, las que están mencionadas acá. Lo mismo pasa en MERS a través del paso a camellos, y también hay una liberación de otros marcadores inflamatorios. Y como vemos acá, hay una diferencia porque en el caso de coronavirus, si bien es cierto hay liberación tanto de interleuquina 1B, interferón gamma, ¿no? Que median las respuestas a través de T-helper-1, vemos que también hay un balance de la respuesta con algunos marcadores que estimulan T-helper-2, sobre todo interleuquina 4 e interleuquina 10. Entonces, en algunos de los reportes iniciales se ha visto que estos pacientes que ingresan más a UCI tenían predominio de la liberación de estos marcadores sobre el mecanismo, digamos, de sopesar, que es la liberación de factores que estimulan T-helper-2. Está muy todavía viéndose el concepto de estos super diseminadores, super spreaders, ¿no? Hay pacientes que justamente han estado, que han sido infectados dentro del hospital, ¿no? Y la mayor parte de ellos eran trabajadores de salud, principalmente de áreas de pabellones generales, no necesariamente de pabellones de emergencia o el primer contacto con el paciente, ¿no? Que no tuvieron pues un vínculo inicial tal vez con algún paciente, algún contacto, ¿no? Pero se está viendo cuál va a ser el rol de estos pacientes que, si bien es cierto, pueden infectar no solamente a 2, sino tal vez a mucho más pacientes en el transcurso de su enfermedad. Las rutas especificadas para la toma de muestra condicional ahorita son principalmente el hisopado nasal, nasofaringio, ¿no? Pero sin embargo ya hay algunos reportes donde se trata de disminuir la exposición del personal de salud que toma la muestra, porque ya hay detección de coronavirus en saliva. Entonces, este fue un estudio recientemente reportado en Clinical Infectious Disease,
donde vean que hay variaciones. Algunos pacientes pueden tener cargas virales detectables, ¿no?, de este coronavirus a partir del día 1 inicialmente y pueden decaer, y hay otro grupo de pacientes que pueden tener todavía cargas virales detectables en saliva hasta el día 11, ¿no? Entonces, principalmente se está investigando si al momento después de tomar la muestra se puede disminuir el riesgo también de contagio del personal que toma la muestra, utilizando unos métodos validados obviamente en otras muestras que no sean nasofaringeas. Pero sin embargo hay una correlación entre aquellos que tuvieron justamente especímenes de saliva negativos con también especímenes nasofaringeos. Falta todavía evaluar cuál puede ser el rendimiento de estas pruebas en esta localización. Es interesante ver cómo se plantean algoritmos terapéuticos a partir de los reportes que tenemos en China principalmente. Este es un algoritmo que está publicado en Lancet, donde interesantemente el paciente que tiene pues síntomas respiratorios, como vemos tos, dolor faríngeo, ¿no?, y adicionalmente presenta disnea, pues es sometido directamente a alguno de los escenarios que puede calzarse. Son 4 escenarios que estamos viendo acá. Si no hay disnea o no hay hipoxia, pues el paciente es sometido a un hemograma, se le hace una prueba PCR, ¿no?, en este caso, reacción en cadena de la polimerasa, se toma, si hay fiebre, pues pasa adicionalmente al scan, ¿no?, la tomografía es mandatoria en estos casos, y si se sospecha de una neumonía viral, pues el paciente es aislado, se le hace el test de SARS-CoV-2, ¿no?, el PCR en tiempo real, y se puede utilizar, para China está aprobado Arbidol y también quinolonas respiratorias, porque estiman que hay un riesgo de superinfección por otros patógenos, sobre todo bacterias como estafilococos y también otros, en algunos casos hasta gram negativos considerando. Entonces, si en el caso de estos pacientes pues tienen desaturación, pueden ir a medidas como suplementos de oxígeno e ir a un aislamiento no específico, ¿no? Se puede incluso, ellos dan cobertura hasta con Linezolid, ¿no? Y si son positivos se transfieren a hospitales que están designados. ¿Cuál es el problema tal vez de estos algoritmos que, si bien es cierto, no son recomendados para otras regiones y ellos mismos lo mencionan en el volumen? Es simplemente para mitigar el larga población que puede acudir a la emergencia. Entonces, en un escenario tal vez local, habría que adaptar un algoritmo de cómo se pueden manejar estos pacientes y designar sobre todo los hospitales que están siendo ya aprobados, ¿no?, por el ministerio para su tratamiento y aislamiento específico de estos pacientes, pues muchas de las medidas necesariamente mencionadas acá no se van a cumplir. Si el paciente no tuvo fiebre y no hay linfopenia, pues como dice acá, simplemente lo mandan a casa y puede ir con algún antibiótico sugerido. Tal vez su tasa de resistencia para algunos gérmenes es distinta a la de nosotros, acitromicina oral o amoxicilina, como ven acá, ¿no? Y este es el algoritmo, como mencioné, que no está recomendado todavía para otras regiones. Como tal, no hay un tratamiento específico para estos pacientes. Vean ustedes acá que todas las opciones que presento están en investigación. Se ha probado inhibidores de proteasa junto con ribavirina, en el caso del opinavir-ritonavir, medicamentos como cloroquina o oseltamivir, extrapolando tal vez lo que pasa en influenza, en inmunocomprometidos, y corticoides también con una duración que puede ser hasta 21 días, sobre todo en casos severos o que requieren ventilación mecánica. Sin embargo, en este grupo de pacientes, en los reportes iniciales, corticoterapia estuvo asociado a mortalidad. Terapias adicionales que hay con datos limitados, pues el uso de inmunoglobulina o remdesivir, ¿no? No hay datos todavía para diseñar ni tampoco una vacuna específica en la prevención. Y esta vez sí, pues navegando por lo desconocido, pues realmente no sabemos cómo se comporta el patógeno todavía en fases tempranas. Hay una limitación de reportes en tiempo real, ¿no?, en estas fases.
vemos que la cantidad de niños infectados pues es escasa. No sabemos si hay un escape a la detección y obviamente si no consideramos este tipo de pacientes que escapan a esta detección por las pruebas de PCR, ¿no? Podemos alterar el denominador y eso va justamente también a alterar nuestras tasas de mortalidad. La fatalidad es estimada hasta un 2% en el caso cuando hay diagnósticos de neumonía y en 1.4%, mucho menor cuando el espectro es amplio en la enfermedad, ¿no? Entonces son ya algunas de las situaciones que se están y son extrapolados, como ven acá, perdón, son reportados en estas publicaciones que han salido ya recientemente, ¿no? Y como dije, el número estimado, el número básico de reproducción es de 2.2. Sin embargo, ¿cuál es el problema que no está estudiado? Es que muchos de esos pacientes pueden tener altos títulos de virus en orofaringe en el curso de la enfermedad, pueden incrementar la infectividad cuando hay periodo de síntomas mínimos. Entonces es importante recordar, pues, imagínense, esto puede simular hasta lo que pasa con una TB laringia, ¿no? Y realmente son cosas que no están 100% elucidadas. A pesar de las restricciones aéreas, debemos prepararnos para mitigar la transmisión a través del distanciamiento social, que justamente es una de las medidas que debemos aplicar, ¿no? No dar saludo de manos, sobre todo, y más si estamos en ambientes hospitalarios. El aislamiento ideal de las personas enfermas, y lo que recomiendan es que los pacientes, sobre todo en aquellos que ya tienen síntomas respiratorios, hagan el aislamiento voluntario en casa, ¿no? Es algo, una cultura que debemos promover acá. Y evidentemente telecomunicación en algunas circunstancias y en otros países, sobre todo asiáticos, se está viendo como una medida para controlar, sobre todo cuando hay diseminación en la comunidad. Miren que hay un intervalo medio de transmisión entre 9 a 12.5 días entre el desarrollo de la enfermedad y hospitalización. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa acá? Hasta que el paciente llegó a admisión, no sabemos cómo ha sido el número de contactos, no sabemos qué factores están predisponiendo, faltan estudios de genómica para ver por qué algunos sí hacen tal vez una progresión rápida o algunos tienen más facilidad para la adquisición. Este es un estudio interesante, pues demuestra que todo el personal, pues que es evidentemente aislado, tiene que tener un estudio de superficie, de ambientes y ver si realmente los equipos de protección personal están sirviendo como medidas de protección. Después de hacer las muestras, obviamente a través de cultivos, ¿no? Identificación con pruebas moleculares, se vio que el piso de estos pacientes aislados todavía tenía alta carga de partículas del virus, en este caso, a pesar de la limpieza en algunos de estos pacientes que fueron estudiados. Pero también llama la atención porque estos pacientes tenían un shedding viral, es decir, excretan virus, porque evidentemente luego de la limpieza se veía todavía inclusive algunas áreas tanto en el water y también en la parte del baño, del lavadero, de la presencia del virus, aunque en menor cantidad que en suelo. Entonces es importante como contar una sala de aislamiento ideal, porque todavía el virus y todavía en superficies de alto contacto puede quedarse algo de virus. Es importante también, miren que cuando se hizo el estudio de la antecámara y el corredor no se identificaron todavía estas partículas de virus. Y cuando uno evalúa ya el equipo de personal, a pesar de la desinfección, mira que en este caso un cobertor especial para zapatos pues terminaba siendo todavía infectado, a diferencia de las otras superficies como el visor, la máscara, el respirador N95, los guantes, ¿no? En su parte frontal sobre todo, y es porque no está incluido dentro del equipo de protección personal justamente estos protectores especiales para zapatos, ¿no? Entonces, miren ustedes, datos interesantes que cuando descontinuar una cuarentena, si ustedes ven los reportes y son cartas prácticamente que hacen de lo que está pasando en China, es que el paciente tiene que tener una temperatura normal, más de 3 días, síntomas respiratorios resueltos o mejora de lesiones tomográficas evidentes y por lo menos 2 pruebas de PCR en tiempo real separados por lo menos un día.
Sin embargo, se ha visto que en pacientes, sobre todo en aquellos que eran estos 4 pacientes que eran personal de salud y que tenían cumplidos ya los criterios de alta o descontinuación de la cuarentena en China, tuvieron una prueba de PCR en tiempo real posterior positivo a estos criterios de alta 5 a 13 días después. En el estudio de estos miembros de la familia de estos pacientes, de estos 4 pacientes, no se encontraron miembros infectados porque evidentemente, siendo personal médico, tal vez se cumplieron con mucha mayor efectividad las medidas de prevención y control de esta infección. Sin embargo, nos llama la atención que haya la posibilidad de que estos pacientes, aún siendo dados de alta de la cuarentena, puedan ser todavía portadores de este virus, y no sabemos las condiciones que puedan prolongar incluso el tiempo, es decir, puedan ser excretores prolongados, ¿no?, de este virus. Con esto también vimos que el tiempo desde el inicio de síntomas hasta la recuperación puede durar desde 12 hasta 32 días. Esto es importante como una medida de indicación. Se ha estado hablando bastante de las mascarillas, y lo que se ofrece principalmente es, vean ustedes la mascarilla, ¿no?, y el respirador N95, que es más ajustado, previene obviamente la transmisión aérea, mientras que la mascarilla es para transmisión por gotitas, ¿no? Pero muchos de los trabajadores de salud obvian pues el lavado de manos antes de colocarse estas mascarillas. Eso es algo que estamos recomendando. Y no solamente eso, sino que deben colocarse evidentemente sobre la nariz, y que tiene que cubrir la boca, ¿no? Tienen que haber un ajuste ideal, ¿no? Y evitar tocar la cara durante este tiempo, ¿no? Porque si lo haces, tienes que por lo menos ir y acudir y lavarte las manos durante 20 segundos. Si no tienes agua y jabón a la mano, pues idealmente usar las soluciones adicionales que puedan presentar, como el alcohol gel. Y una vez que se remueva la máscara, pues se hace sin tocar el frente. Muchas veces nos quitamos el equipo y estamos teniendo las manos contaminadas, y evidentemente no nos lavamos posteriormente a eso y podemos seguir con la transmisión. Y como digo, nuevamente se recomienda el lavado también luego de haber tirado la mascarilla por lo menos unos 20 segundos. Entonces, algunas de estas actitudes para corregir con el uso correcto de la mascarilla en el personal de salud son cosas básicas que debemos recordar. Para que vean cómo estos son los reportes que hay en Estados Unidos, de cómo es que se van viendo los casos intradomiciliarios, el manejo de los pacientes que eran expuestos. Vean ustedes que el 26 de febrero habían 12 pacientes con COVID relacionado a viaje, sobre todo en Estados Unidos. De estos 10 primeros casos, tuvieron 445 contactos, prácticamente un estimado de 200 personas por caso, ¿no? Y la mayor parte de ellos, pues, en algunos casos eran miembros de la comunidad que habían estado por lo menos 10 minutos o a 2 metros de distancia de un caso confirmado, ¿no? En el caso de ellos, la mayor parte de estos contactos, el 50% era personal de salud. Y cuando se hizo este monitoreo, pues prácticamente solo 12%, es decir, 54, desarrollaron síntomas, y eran pacientes que eran bajo investigación, estos PUIs en inglés, y 2 dieron positivos para SARS, ¿no?, para el coronavirus 2, porque tuvieron un contacto intradomiciliario. Estimado con esto que una tasa de ataque sintomático secundario es de 0.45 en los contactos cercanos. Y cuando es el contacto intradomiciliario, miren la tasa de ataque sintomático secundario, que puede llegar hasta 10.5%. Entonces, aquí es la preocupación, si realmente estamos preparados con la cultura en salud que tenemos para evitar justamente esta tasa de ataque sintomático secundario, ¿no? Entonces son cosas que debemos ponernos a pensar y tener una discusión, ¿no?, con las autoridades respectivas.
Miren ustedes que las recomendaciones para el personal de salud, cuando uno ingresa y está en contacto pues frente a un paciente o recibe la llamada y es el primero que va a atender en la emergencia, las recomendaciones están dadas, son las precauciones estándar, pero le sumamos las precauciones de contacto y también en este caso por gotitas. El equipo mínimo ideal que deben tener es guantes que deben ser cambiados si hay rasgados o están visiblemente contaminados, una bata de aislamiento desechable y la protección respiratoria. En este punto tengo digamos, una opinión personal, porque las guías españolas, locales, en algunos países sugieren que solamente se debe utilizar la protección respiratoria cuando hay procedimientos que generan aerosoles. Sin embargo, en otros lineamientos de otros centros recomiendan el uso ya de protección respiratoria con los respiradores N95 como mínimo, ya porque hay obviamente mucha mayor calidad, para la atención desde el inicio del contacto con el paciente. Entonces, esto es algo que hay que evaluar, porque si bien es cierto el estándar y contacto y gotitas puede funcionar, la recomendación de los centros es que sea hecho en habitaciones que tengan presión negativa, ¿no? Es decir, un número determinado también de recambio de aire, ¿no? Y si no hay, ¿qué hacemos? Si no hay estas habitaciones con presión negativa, lo que se recomienda es que se atienda en un cuarto donde evidentemente se tenga la puerta totalmente cerrada, pero se garantice posteriormente la adecuada limpieza y desinfección terminal de estos ambientes donde se ha atendido un caso sospechoso. No atender el caso sospechoso hasta que el paciente tenga colocada la mascarilla. Es una de las recomendaciones que se dan, y adicionalmente se recomienda tener una mascarilla en el caso que el paciente venga con una cánula binasal que le cubra obviamente la nariz, ¿no? Porque hemos particularmente en una situación, no en este episodio, sí se ve que hay mal uso del uso de mascarillas cuando se le entrega a los pacientes. Y algo que no consideran muchos es la protección ocular. Estamos viendo que esto definitivamente son las gafas protectoras que tienen que estar como equipo inicial de protección para este tipo de pacientes. Todo esto es inicial. Y cuando hay procedimientos en los cuales se va a tomar alguna muestra respiratoria, sea lavado bronquialveolar, intubación o algo, idealmente también se sugiere el uso de filtros HEPA. Y si no hay, bueno, lastimosamente no todas las unidades en Perú cuentan con este tipo de filtros, tal vez las unidades de trasplante, pero es importante porque está recomendándose y deberíamos contar con este tipo de salas especiales. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Realmente cuando entran a estos foros, ¿no?, de la Sociedad de Epidemiología, vean ustedes que si realmente se debe involucrar a los residentes o a los estudiantes en el manejo o en la atención de estos pacientes, ¿no? Entonces, no necesariamente va a ser el médico asistente el que va a atenderlo, pero recordar médicos internos, alumnos, residentes que están ahí, que deben guardar de todas maneras estas medidas que hemos señalado, porque evidentemente las posiciones pueden ser diversas, pero siempre es importante guardar estas condiciones que hemos mencionado. Y en contención yo diría que lo más importante es identificar las 3 Cs, es decir, el primer caso, el primer clúster, como pasa en China, donde hay familias que eran infectadas y habían contactos intradomiciliares, y la primera evidencia de transmisión en la comunidad. Entonces, cada nivel de contención se puede establecer a partir de cada política que se puede establecer. ¿Por qué es tan importante esto? Porque cada país va a afrontar esto y evidentemente no sabemos cómo se va a comportar todavía el virus, porque estamos entrando todavía a un periodo estacional de frío, ¿no?, donde vamos a tener tal vez mayor cantidad de casos y probablemente van a aparecer casos simultáneos con influenza, sincitial respiratorio y otros virus que pueden llenar las emergencias, ¿no? Entonces tenemos que hacer una identificación correcta. Si estamos ya frente al primer caso, pues idealmente se debe hacer unas medidas
correctivas y el seguimiento y la vigilancia epidemiológica, ¿no? En el caso de otros países donde ya hay evidencia de transmisión comunitaria, pues se están utilizando ya otras medidas como el cierre de fronteras, limitación de vuelos, no específicamente. Sin embargo, como le digo, esto va a depender de en qué fase nos encontremos ahorita, ¿no? Nosotros tal vez estamos con primeros casos, así que hay que identificar, buscar y señalar cuál ha sido la ruta y la probable diseminación, si es que hay contactos, si es que estuvieron en periodos asintomáticos. Y como vemos, a pesar de que ya algunos países están reportando 1 o 2 casos, pues esto no se sabe cómo va a quedar en el tiempo. OPS tiene algunas de las recomendaciones, sobre todo para países donde hay transmisión comunitaria, y si usted va a viajar, pues tiene que valorar los riesgos y beneficios, ¿no? Se están cancelando muchos eventos casualmente por esto, y siempre cargar una botella de alcohol gel para facilitar un lavado de manos, ¿no? Y sobre todo en aquellas personas que tienen pues factores de riesgo, como hemos mencionado, edad avanzada, diabetes, hipertensión, están limitadas pues de hacer este tipo de viajes, ¿no? Entonces lo ideal es seguir las instrucciones acorde a las normas y políticas internacionales que se den, y en cada situación particular, en cada país, tratar de mantener la distancia, como estamos viendo, ¿no? El distanciamiento social va a ser importante en estos casos, y el lavado frecuente de manos, ¿no? Si utilizan las mascarillas, podrían utilizar hasta lavado de manos, y si estás con síntomas respiratorios, en el caso de los pacientes, podrían necesitar incluso hasta 3 cambios de mascarilla por día. Y esta es la línea de tiempo del caso confirmado de COVID-19, como vemos acá. Llama la atención porque es un paciente que ha tenido vuelos, ¿no? En Madrid, Francia, República Checa, luego de España, y finalmente llega Jorge Chávez, ¿no? Para aproximadamente 26 de febrero. Entonces acá hay un periodo probable de exposición, y como vemos, lo que sigue es el periodo de transmisibilidad o contagio. ¿Qué pasó en estos 14 días? Es lo que tiene que investigarse y buscar a los contactos, como hemos visto en el reporte de Estados Unidos, ¿no? Y veremos cómo es que van a ver tal vez la aparición de casos secundarios en los días que llegan. Entonces esto es importante, hacer la búsqueda activa de contactos, para lo cual ya hay un equipo especial que está realizando. Esto está obviamente con la obligación de hacer notificación a CDC, MINSA y todo el área de epidemiología, ¿no? Y evidentemente vamos a ver cómo se va a comportar esto en el transcurso del tiempo.